buenas. En esta ocasión vamos a ver la ética de los valores. Vamos a ver tres apartados. En primer lugar, qué es un valor. En segundo lugar, si existen los valores morales. Y en tercer lugar, la ética de los valores. Bien, ¿qué es un valor? Cuando hablamos de un valor, podemos hablar, por ejemplo, de un valor instrumental, como puede ser un vaso, ¿no? Con el que podemos servirnos agua, tomar un café, etcétera, ¿no? Podemos hablar de un valor sentimental, ya sea, no sé, un broche, una foto, ¿no? Tiene, digamos, algo relacionado con nuestros recuerdos. Un valor económico, como puede ser, por ejemplo, un lingote de oro. Tú con un lingote de oro prácticamente no puedes hacer nada, pero sin embargo tiene un gran valor en el mercado, ¿no? O un valor estético, ¿no? Como puede ser una escultura, como puede ser una pintura, etcétera. Bien, pues como hemos visto, hay bastantes diferentes tipos de valores. Sin embargo, el concepto valor como tal es un concepto que procede de la economía. Es decir, valor como tal es la cuantía de un producto que nosotros queremos consumir, ¿vale? Es el valor, por tanto, que tiene en el mercado. Y no será hasta el siglo XX cuando este concepto, el concepto de valor, lo tome la filosofía o la ética de una forma metafórica, ¿no? Y se empieza a hablar de lo que sería la ética de los valores, ¿no? En estos comienzos del siglo XX. Pues bien, en esta ética de los valores se plantean varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo conocemos un valor, si el valor como tal es objetivo, si es un bien material o es un bien espiritual, si el valor depende de la subjetividad. Digamos que se empiezan a realizar unas cuestiones en torno al concepto valor que anteriormente no residían, ¿vale? Anteriormente las cuestiones pues implicaban ya sea la idea de bien, o ya sea en términos morales, o ya sea en términos éticos, pero no, digamos que iban dirigidas con la finalidad de preguntarle al valor como tal. Entonces, bueno, una vez que tenemos esta finalidad y le vamos a preguntar al valor como tal, vamos a preguntarnos en primer lugar si existen los valores morales. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en un filósofo español del siglo XX, en Ortega y Gasset. Para él, los valores tienen un primer lugar, digamos que tienen el primer escalón en la jerarquía en términos éticos. Es decir, tienen un primer lugar ontológico, un primer lugar de existencia, de realidad. Por lo tanto, cuando yo valoro algo, cuando hablo de un valor estético, económico, instrumental, no estoy hablando de mi gusto personal, ¿vale? No digo que un vaso tenga un valor instrumental porque según mi sensibilidad o según mi deseo puedo utilizarlo como tal. O no hablo de que un cuadro es bello porque según mi sensibilidad o mi gusto o mi deseo me permita decir que es bello, ¿vale? No. Cuando hablamos de valor, por tanto, lo que estamos diciendo es que ontológicamente el valor como tal ya reside en el objeto y por tanto, nuestra subjetividad no tiene, en principio, ningún tipo de implicación sobre él, ¿vale? Por lo tanto, los valores, digamos que son cualidades objetivas de las cosas, ¿vale? Y en este sentido, valorar, es decir, el acto de valorar que hace el hombre, no es dar valor a algo que por sí no lo tiene, ¿vale? Valorar es reconocer, es decir, conocer lo que ya está en el objeto, reconocer un valor residente en el objeto, ¿vale? Por lo tanto, el sujeto realmente lo que hace es conocer lo que ya está implícito en el objeto que está conociendo, ¿vale? Y lo que hace es reconocer el valor que ese objeto tiene. Pero claro, este valor depende, bueno, esta capacidad de valorar depende de lo que dice Ortega, lo que llama la facultad estimativa. La facultad estimativa es una facultad que solo tienen aquellos capaces de comparar o de reconocer lo que serían cualidades irreales, porque la belleza no es una cualidad que está en el cuadro. El cuadro es real, sin embargo el valor belleza es una cualidad irreal. Por lo tanto, si nosotros tenemos la capacidad de tener la capacidad de comparar ese cuadro con otros, no tenemos la capacidad de adquirir conocimiento sobre el cuadro para alcanzar la belleza, no sería capaz. Por tanto, aquí
hay un salto, y es que, claro, sí es necesario en este sentido la subjetividad, es decir, la subjetividad humana. Es decir, es necesario que sea el hombre, dentro del reino animal, únicamente el hombre, el que sea capaz de alcanzar, por medio de su facultad estimativa, esa cualidad irreal que es el valor, ¿vale? Por tanto, sí que entra la subjetividad, el sujeto, digamos, el reconocimiento. Es decir, se necesita un sujeto para conocer la cualidad irreal que está por encima del objeto, ¿vale? ¿Por qué? Porque como tal el objeto no está, ¿vale? Sino que es algo objetivo que el sujeto reconoce en el objeto, pero si no hubiese un sujeto no se podría reconocer en el objeto, ¿vale? Por tanto, el sujeto sí es verdad que lo único que hace es reconocer, pero tiene importancia, porque si no está el sujeto no se puede reconocer el valor, ¿vale? Por tanto, aunque en un primer lugar Ortega Gasset diga que el valor es objetivo, sí, es objetivo, pero es una cualidad irreal, es decir, una cualidad que no está sobre el propio objeto real. Sobre el propio objeto real un animal no lo ve. Sobre el propio objeto real solo lo puede ver aquel que sea capaz de comparar, que tenga otras referencias, que sea capaz de estimar su valía, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Aunque sí sea puramente objetivo, sin sujeto no se puede reconocer. Bien. Sin embargo, la que será la ética de los valores posiblemente más famosa es la ética de Max Scheler, ¿vale? Que es una ética sobre todo, digamos que nace de una crítica al formalismo kantiano, formalismo de Kant. ¿Por qué? En primer lugar, en Scheler hay que decir que los valores como tal no son, ¿vale? Los valores valen, ¿vale? Es decir, no, no es algo ni deseable ni deseado, sino que algo, es decir, no es algo que dependa de lo puramente subjetivo ni de lo variable, sino que lo que vale, vale. Su valía como tal está en el valor, ¿vale? La valía es puramente objetiva, no depende del orden ontológico en que nosotros le demos ser. No, esto es y esto no es, esto es y esto no es, ¿vale? Es decir, no son como tal, sino que como tal valen. Y eso, en principio, no es discutible por la subjetividad, ¿vale? No es discutible porque no es variable, ¿vale? Y es la subjetividad la que lo haría variable. Por lo tanto, son cualidades objetivas que pueden aparecer tanto en personas como en cosas valiosas, bienes, ¿vale? Como en bienes, ya sean bienes de carácter material o bienes de carácter espiritual, ¿vale? Entonces, por tanto, son cualidades objetivas, eso que encontramos en personas y en bienes, pero también las encontramos en lo que Max Scheler habla de valores de acción, es decir, lo que sería una disposición de ánimo. Es decir, por ejemplo, un pintor como tal tiene el valor de pintar, es decir, tiene, digamos, el coraje o esa disposición de ánimo de realizar la pintura. Y esto como tal vale, tiene un valor. Y en segundo lugar, la pintura que crea el pintor puede tener un valor espiritual, es decir, un valor estético, ya sea bello o feo. Pero, ¿vale? Scheler, digamos que introduce también el valor del hecho de hacerlo, del hecho de ese coraje, ¿no? Esa disposición de ánimo, ¿vale? Esa acción, la acción como tal, también tiene un valor. Por lo tanto, los valores ya no solo residen en los objetos, en los sujetos, ¿vale? Sino que también residen en la propia acción. Ahora bien, ¿cómo se conoce el valor en Scheler? Pues no se conoce ni por la razón ni por la sensibilidad, ¿vale? Sino más bien por lo que Scheler llama una intuición emocional. Es decir, es por medio de la intuición como se me hace evidente el valor, ¿vale? Claro, al ser por medio de la intuición, yo no necesito de la realidad para conocerlo, sino que lo conozco de forma a priori. En mí mismo, en la subjetividad, conozco el valor como tal. Por lo tanto, esto es lo que permite a Max Scheler decir que los valores son a priori, por lo tanto, no varían, no dependen de la experiencia, no dependen de la realidad, y también que tienen un carácter material, es decir, se reconocen en su pura objetividad como objetos, es decir, se pueden reconocer en el sentido
de cómo yo reconozco mi vida diaria y decir esto es una maceta o esto es un mueble. Es decir, tienen un carácter real, ¿vale? Una vez dicho esto, esta forma de conocerlo, Scherer lo que hace es una jerarquía de los valores de menor a mayor altitud de estos valores. En primer lugar, habla de lo que son los valores de agrado, como pueden ser dulce o amargo. Después habla de lo que son los valores vitales, como puede ser sano o enfermo. Después habla de lo que, en tercer lugar, de los valores espirituales. Estos pueden ser los estéticos, bellos, feos, los jurídicos, justos, injustos, intelectuales, verdaderos, falsos. Y por último, ponen lo que son los valores religiosos, ¿vale? Por ejemplo, santo, profano, ¿no? Pues bien, lo importante es que todos estos valores, ¿vale? Los de agrado, los vitales, los espirituales y los religiosos, tienen portadores. Es decir, tienen un objeto sobre el que reside. Esto es muy importante. Es decir, el valor estético, por ejemplo, tiene un cuadro, tiene una escultura sobre la que reside. El valor de agrado, por ejemplo, tiene una comida sobre la que reside. El valor vital, igual, tiene un cuerpo sobre el que reside. ¿Vale? El valor religioso, pues tiene una escultura de Cristo sobre el que reside. ¿Vale? Es decir, tienen un portador como tal. Sin embargo, bueno, y tiene un portador como tal, aunque yo después lo reconozca por medio de una intuición emocional y de forma completamente objetiva, ¿vale? Pero tienen este portador. Sin embargo, Scherer también va a hablar de que existen los valores morales, que son una categoría que no tienen portadores, es decir, son valores puros, tienen lo que él llama una realidad, son una realidad, su realidad es indirecta, ¿vale? No depende, por tanto, de que otro objeto, otro sujeto lo porte, sino más bien de cómo yo realizo otros valores. Es decir, del orden justo de preferencia que yo le dé a los valores, esto tendrá como consecuencia el bien o el mal. Depende de cómo yo le dé preferencia o realice los valores de agrado, vitales, espirituales, religiosos, las consecuencias serán el valor puro de bien o el valor puro de mal. Pero como tal, estos valores no residen sobre nada, ¿vale? Es decir, tú puedes decir las acciones que hizo algo fueron buenas, pero no estás diciendo fueron buenas a las acciones, sino a las preferencias, sino que buena es un resultado de las preferencias, de la decisión que tomó de elegir otros valores y como resultado se hizo el bien, ¿vale? Pero el bien como tal no residió sobre nada. Esta realización de los valores podemos decir que se concretizan digamos, en figuras humanas que invitan a su seguimiento. Por ejemplo, el héroe es como la figura humana que invita al seguimiento de los valores vitales. El genio sería esa figura humana que invita al seguimiento de los valores espirituales. Y el santo sería el que invita a la realización de los valores religiosos. Es decir, en cierta manera, esto nos permite a los seres humanos tener como referencia de qué hacer cuando queremos realizar o preferir estos valores diferentes que tenemos. Pues nada, dicho esto sería la ética de los valores. Un saludo.